Bueno, nuevamente muy buenas noches a todos los alumnos que ya están conectados el día de hoy, 28 de enero del 2025. Vamos a, como comentábamos hace unos instantes, a continuar con nuestra plática, nuestro curso de capacitación de la materia de contabilidad 2. Buenas noches, profe. Buenas noches a todos, gracias a los saludos a todos. Como comentamos en la clase que tuvimos el sábado, pues la semana pasada por ahí me fue imposible por un tema de logística de un servidor llevar a cabo la clase en tiempo y forma. Sin embargo, tentativamente, pues van a ser nuestro horario todos los lunes los martes, perdón, a las 9 de la noche cuando vamos a tener nuestra sesión. Comentarios muy generales antes de continuar con lo que viene siendo la explicación de lo que comenzamos el sábado pasado. Por ahí está, todavía traigo yo un detalle con el tema de la programación. Muchos de ustedes inclusive ya me han estado mandando mensajes respecto a si esta actividad, que es para la actividad número 1, la actividad formativa número 1, traemos varios temas ahí pendientes o varias literaturas que nos está proponiendo la Universidad Ciudadana para abarcar esta unidad formativa. Obviamente voy a checar la aprobación, yo creo que mañana. No sé si la actividad como tal que está programada de acuerdo al calendario se vaya, más bien dicho, a la fecha que trae estimada de entrega es el próximo 2 de febrero. Sin embargo, a reserva de confirmárselos mañana con un correo o con un mensaje masivo, probablemente voy a extender un poquito más el tiempo de entrega porque se me hace que son bastantitos temas y que no los vamos a alcanzar a ver, obviamente, todos en esta semana. Yo eso se los estaré informando el día de mañana, sobre todo para que estén tranquilos en un momento dado que se tenga que extender el tiempo de la entrega de la tarea, con todo gusto se los haré saber, ¿ok? Veo que algunos alumnos ya se adelantaron un poquito ahí con la literatura, ya estuvieron leyendo parte de los conceptos que vamos a mencionar en las sesiones síncronas y que obviamente pues ya presentaron su tarea. Reitero, esto es opcional, obviamente la idea es que mejor vayamos viendo cada uno de los temas que están programados de acuerdo a nuestro curso y en base a eso presentemos nuestra tarea, ¿sale? Vamos a iniciar con la explicación. Si recuerdan la semana, más bien dicho el sábado, empezamos hablando de lo que es la contabilidad, que es una disciplina que nos ayuda en el ámbito administrativo a ordenar, clasificar y registrar de manera correcta todas las operaciones financieras de una empresa y que obviamente vimos algunos de los puntos o de los conceptos principales de lo que es la información financiera. En el entendido que la información financiera no es otra cosa más que el resultado de los registros contables que realizamos dentro de un periodo determinado dentro de las operaciones contables de un negocio, ¿ok? Mencionamos ahí cuáles eran las características principales de lo que viene siendo la información financiera, quiénes son esos usuarios de la información financiera, mencionamos algunos ejemplos de usuarios internos, de usuarios externos. En el caso de los usuarios internos están los empleados, accionistas, gerentes, directores. Usuarios externos tenemos por ahí a la gente del gobierno federal, que son las personas que se encargan de recaudar los impuestos. Tenemos a los bancos, tenemos a infinidad de usuarios de esa información financiera y que obviamente también vimos qué características debe tener esa información financiera. Aquí ahora sí que el ciclo, el mapa conceptual de la información financiera, mencionamos que tenía tres características principales de la información financiera, que era la utilidad, la confiabilidad, la veracidad, y podemos mencionar una infinidad de características que debe de tener la información. Debe de ser verídica, debe de ser veraz. ¿Por qué? Porque si tomamos decisiones en base a esa información, pues si no es veraz, vamos a tomar una decisión incorrecta. Debe de ser oportuna, hay que entender que la información financiera la debemos de tener en el momento en el que vamos a tomar una decisión, porque como se los he mencionado en otras clases, se los menciono también aquí de manera muy puntual, eh, las cosas cambian constantemente en el mundo de los negocios, debe de ser confiable, etcétera, etcétera. En el área específica a las que ustedes van, que es una licenciatura que tiene mucho que ver con el tema de comercio exterior, en el caso específico de lo que es las aduanas, la logística, el comercio, etcétera, es muy importante, no que conozcamos, como se los decía en la clase pasada, a lo mejor cómo realizar los registros contables, pero sí interpretar un poquito esa información financiera que emana de la contabilidad a través de los estados financieros básicos y cómo nos puede ayudar a nosotros en nuestro ámbito, nuestra licenciatura, nuestra carrera, nuestra especialidad, para que tomemos las mejores decisiones siempre en pos
del negocio y que obviamente se cumplan tanto los objetivos estratégicos como los objetivos operativos de cada uno de los negocios. Muchos de ustedes o muchos de los que están tomando esta licenciatura obviamente va muy por el lado operativo de las aduanas, del comercio, de las exportaciones, de las importaciones, entendiendo que existe reglamentación específica arancelaria, inclusive de aduanas. Hay una ley general de aduanas que nos dice cómo se deben de llevar a cabo las operaciones cuando realizamos importaciones o exportaciones. ¿Ok? Vamos a continuar, nos quedamos en esa parte, vamos a mencionar de manera muy rápido lo que viene siendo los postulados básicos que vienen en ese marco conceptual de la información financiera. Los vamos a mencionar así muy por encima. No le veo yo tanta sustancia en que nos pongamos a poner ejemplos, pero sí que conozcamos esos postulados básicos muy específicos. Voy a ayudarme ahí con la presentación o con la literatura que nos está poniendo por ahí la universidad. Si alguien me puede confirmar si se ve, se los agradecería bastante para comenzar con la explicación. Sí se ve, profe. Okay. Sí se ve. Gracias, qué amable. Vamos a continuar con lo que vimos ya la clase pasada. En el caso específico de lo que viene siendo la información financiera, si recuerdan, vimos ahí un cuadrito. Ya aquí están las características que debe tener la información financiera y mencionamos un marco conceptual de la contabilidad o la información financiera, que son los postulados, las características básicas, los estados financieros y los conceptos básicos. Ahorita vamos a mencionar, reitero, de manera un poquito no genérica, pero sí muy precisa, cuáles son esos postulados básicos que tenemos en la información financiera o en la contabilidad financiera que nos ayudan a entender cómo debe de ser dicha información o qué características debe de tener. Tenemos la entidad económica, la sustancia económica, la consistencia, la dualidad económica, la evaluación, el negocio en marcha, la delegación contable y la asociación en costos y gastos con ingresos. Antes de comenzar, vuelvo a hacer mucha mención porque ahorita lo vamos a mencionar y no me quisiera meter mucho en tecnicismos. Nosotros como tal tenemos dos estados financieros básicos en la contabilidad. No sé si lo comenté la clase pasada, pero cada uno tiene una peculiaridad, aunque actualmente también ya existe un reporte que ya es considerado como estado financiero básico. Desde mi óptica puede ser más un reporte de entrada y salida de dinero, que son los famosos flujos de efectivo. ¿Por qué son importantes los flujos de efectivo? Porque hay que entender que muchas de las operaciones que se llevan a cabo en el ámbito económico pueden ser de dos maneras. Una pueden ser a través de operaciones que se realizan de contado, donde existe un flujo de efectivo para cubrir las contraprestaciones, o que puedan hacer a crédito, que la mayoría de las operaciones que tenemos en la actualidad, sobre todo cuando no hay una liquidez o una solvencia como tal, pues obviamente va a hacer que tengamos condiciones de crédito con nuestros clientes y con nuestros proveedores, y precisamente esa es la importancia de los flujos de efectivo. Sin embargo, tenemos otros estados financieros básicos un poquito más tradicionales o más puntuales, que son el estado de situación financiera o balance general, el que nosotros podemos conocer la información financiera, o más bien dicho, la situación financiera de una empresa a un periodo determinado, y el otro estado financiero básico, que es el estado de resultados o estado de pérdidas y ganancias, donde nos dice ese estado financiero si la entidad, el negocio o la compañía tuvo por ahí una utilidad, una pérdida, y cómo se llevó o cómo se determinó esa utilidad o esa utilidad o esa pérdida contable. El ponernos a explicar ahorita que si hay que hacer sumas, restas y luego mandar al capital, yo creo que sería un poquito complejo, y es más importante que conozcamos los conceptos, porque a final de cuentas la carrera que ustedes están tomando no es una carrera técnica en el ámbito contable, ¿ok? ¿Qué es la sustancia económica? Este postulado establece que la sustancia económica de una entidad, cuando hablemos de una entidad estamos hablando de un negocio, debe de permanecer o prevalecer en la delimitación y operación del sistema de información contable. Lo anterior, ¿qué quiere decir? Que el registro de las transacciones de una organización debe captar su esencia económica y debe estar de acuerdo con su realidad económica, y no solo con la forma jurídica que adopte. ¿A qué se refiere esto? Que nosotros, independientemente de cuál sea nuestro giro o la forma jurídica, ¿a qué se refiere también con forma jurídica?
nosotros dentro de las empresas hay algo que se llama Ley General de Sociedades Mercantiles, que es la que nos dice cómo se constituye una empresa. El ejemplo más claro que tenemos es la Sociedad Anónima de Capital Variable, que es una sociedad que está constituida por dos socios, es la sociedad o la empresa, o como lo quieran ver, o la forma de operar de las empresas más común. ¿Por qué? Porque es con dos socios, un capital mínimo de 50,000 pesos y persigue un lucro. ¿Qué quiere decir esa sustancia económica? Que debe prevalecer, o sea, siempre, o sea, debe de prevalecer en la delimitación y operación del sistema de información contable. ¿Qué es un sistema de información contable? Cuando hablamos de un sistema de información contable, hablamos de un software. Quiere decir una herramienta tecnológica que nos ayuda a registrar de manera más ágil las operaciones financieras, entendiendo que como tal el sistema de información contable por naturaleza es la regla de la partida doble, que ya creo que en la clase pasada la mencionamos, pero que ahorita si lo hiciéramos de manera manual sería incosteable tanto en tiempo como en costo llevar el registro de manera manual. ¿Qué quiere decir esto? Que las transacciones de una organización deben captar su esencia económica. ¿Para qué está? No es lo mismo un giro industrial que un giro comercial o que un giro de servicios. Y obviamente el sistema o esas transacciones deben de reflejar la realidad económica y reitero, no solo la forma jurídica, es decir, la forma en la que está constituida. Permítanme un segundito, ¿sí? ¿Qué otro postulado tenemos? Entidad económica. Este supuesto indica que la contabilidad de una empresa es independiente de la de sus accionistas, acreedores o deudores y de la de cualquier organización. ¿Qué quiere decir esto? Cuando se constituye una empresa, ya lo mencioné ahorita, generalmente se hace por las aportaciones de los socios. Ya mencionamos en la clase pasada que los socios son todas aquellas personas físicas o accionistas, como lo quieran ver, que invierten un capital, un recurso en una empresa con el fin de obtener una utilidad. Esa utilidad en el ámbito empresarial se le conoce como dividendos. Los dividendos son las utilidades que esperan recibir los socios o accionistas por la inversión de sus acciones dentro de una empresa. Y volvemos a retomar el tema. ¿Por qué es importante la información financiera para los socios accionistas? Pues para poder llevar a ver si su inversión está generando utilidades o dividendos. Pero la entidad económica debe tener un registro, debe de ser independiente de la contabilidad o los recursos que pudieran tener sus accionistas, sus deudores o sus acreedores. En la clase pasada yo les mencionaba que los socios comerciales de una empresa son dos, son sus clientes y son sus proveedores. Los proveedores son todos aquellos personas físicas o morales que nos suministran ya sea las materias primas o los productos terminados para la empresa con la cual trabajamos o estamos gestionando, le va a vender a su otro socio comercial denominado cliente, obviamente con la obtención de una utilidad. Si no existieran proveedores, pues no podemos comprar. Si no podemos comprar, no podemos vender y por ende, ¿a quién se lo tenemos que vender? A nuestros clientes. A eso se refiere la entidad económica, que el registro de las operaciones son independientes de la aportación que hagan los socios o independientemente de los registros contables de los deudores, es decir, quién le debe a la empresa, o de los acreedores, es decir, a quién le debe la empresa. ¿Okay? Negocio en marcha. Este postulado asume que la permanencia del negocio en el mercado no tendrá límite o fin, con excepción de las entidades en liquidación. Permite suponer, salvo a prueba de lo contrario, que la empresa seguirá operando por tiempo indefinido, por lo que no resulta válido usar valores de liquidación al cuantificar sus recursos y obligaciones. Generalmente cuando constituimos una empresa, anteriormente la forma en la que se constituye, ya lo mencioné poniendo el caso de las sociedades anónimas, es que tú vas con un notario, le dices al notario que vas a constituir una persona física con determinado nombre, el notario manda esos nombres, te pide inclusive varias opciones de nombres porque ellos tienen que dar un aviso y solicitar dar un aviso y verificar para que la Secretaría de Economía nos dé la autorización de poder constituir la empresa, en el entendido que toda la parte económica de los negocios en México las maneja la Secretaría de Economía. Si ya existe una empresa con el mismo nombre, por eso piden varias opciones hasta
que quedemos claros en un nombre. Pero también cómo se constituye esa sociedad, ya que tenemos el nombre, el notario, corredor público, hace un documento que se le conoce como acta constitutiva, que es el documento protocolizado por parte de un autorizado, que es el notario, donde dice cuántas acciones va a tener cada socio, cuál es el nombre de la razón social o denominación social, cuál es el objeto de la sociedad, a qué se va a dedicar, pero también habla del tiempo de la constitución de la empresa. Anteriormente nos decían que nosotros no podíamos constituir una empresa por más de 99 años. Eso ya cambió. Ahorita la vigencia de las empresas es ilimitada y a eso se refiere este término de negocio en marcha, que obviamente la empresa va a seguir operando de manera indefinida y que no podemos utilizar o cuantificar nuestros recursos y obligaciones como si estuviera liquidándose la empresa. Cuando hablemos, y ahorita lo vamos a mencionar más adelante, cuando ustedes escuchen el concepto de recursos dentro de una empresa, ahorita vamos a ver el estado financiero denominado balance general, estamos hablando de los activos. Los activos son todos los bienes, derechos o recursos que posee una empresa. Y cuando hablamos de obligaciones, estamos hablando de pasivos, obligaciones, deudas, compromisos, obligaciones que tenemos con terceros. Si lo queremos ver así, los derechos, obligaciones, son los activos y obviamente esos activos pueden ser el ejemplo los deudores, las obligaciones, los compromisos, las deudas son nuestros acreedores y nuestros proveedores, ¿ok? Devengación contable. Este postulado determina el momento preciso en que debe de efectuarse el registro contable de las transacciones que lleva a cabo una entidad económica. Cuando nosotros agarramos una forma de contabilizar, generalmente vamos a verlo de una manera muy sencilla. Se registra en un libro de diario, se hace el traspaso al libro mayor, se genera una balanza de comprobación, se presentan unos saldos ajustados y se generan los estados financieros básicos que ya mencionamos. Obviamente, para hacer todo ese tipo de operaciones se tiene que llevar una lógica. Ahorita ya con los software que tenemos, pues ya no hay que hacer los registros manuales, pero sí lo hacemos en algo que le conocemos como una póliza contable, en el cual vamos registrando de manera sistemática y en orden cronológico a través del que se le conoce como el sistema continental, todas las operaciones conforme vayan ocurriendo. A eso se refiere el término de devengación contable. ¿Qué quiere decir? Que si ahorita en la mañana yo realizo una venta de un equipo, yo tengo que registrar esa operación. Si en más tarde hago una cobranza por una cuenta que tenía pendiente de cobro, tengo que registrarla. Si el día de mañana pago un recibo de luz, tengo que registrarlo. Y generalmente se refiere a que debe de ser en el periodo en el que se efectuaron o se llevaron a cabo las operaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no puedo registrar en el mes de febrero o no debería de registrar en el mes de febrero operaciones, perdón, operaciones del mes de enero. ¿Por qué? Porque se supone que yo ya tomé decisiones en base a mi información de enero. Y si yo registro operaciones en el mes de febrero, pues obviamente no hay una simetría o no se registraron de manera correcta en el periodo que correspondían esas operaciones contables, ¿ok? A eso se refiere con devengación contable. ¿Qué más tenemos? Valuación. Este postulado establece que los efectos financieros de las transacciones deben cuantificarse en términos monetarios, atendiendo a los atributos del elemento de ser valuado, con el fin de captar el valor económico más objetivo. Esto no tiene mucha ciencia. Nosotros cuando evaluamos estados o cuando realizamos una evaluación financiera, nos dice que los debemos de cuantificar en términos monetarios atendiendo a los atributos del elemento a ser evaluado. ¿A qué se refiere con atributos? Al giro del negocio. Se refiere a que obviamente lo tenemos que evaluar a la moneda del curso legal en el que estamos operando. Aquí nos pone una aplicación de este postulado es cuando al comprar un camión reparto en un determinado monto debe evaluarse o debe registrarse, más bien dicho, en la contabilidad al valor pactado de la compra al que el mercado tenga otro valor. ¿Qué quiere decir esto también? Que nosotros no podemos poner precios inflados o precios menores y ahorita menos con el tema de la contabilidad electrónica.
Y creo que en la clase pasada también ahí mencionábamos que la contabilidad electrónica nos está haciendo un poquito más eficientes en cuanto a los registros y que obviamente le sirve a la entidad fiscalizadora para determinar si nuestros impuestos están siendo de manera correcta presentados y obviamente estamos pagando los impuestos de manera objetiva y sobre todo de manera correcta. Esos son algunos de los postulados que vienen dentro de la información financiera o que sirven de base para la información financiera. Y luego vamos a ahora sí entrar a conceptos muy básicos. Aquí no me quiero extender mucho en los conceptos. Vamos a hablar del estado financiero denominado balance general. El balance general no es otra cosa, como ya lo mencioné, que un estado financiero que nos dice cómo está la situación financiera de una entidad económica, de un negocio, a una fecha en específico. Generalmente los contadores, los administradores, los directores o las personas que se encargan de tomar las decisiones hacen revisiones de manera mensual de la información financiera. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de ver si los presupuestos y los objetivos financieros que se plasmaron para un ejercicio fiscal se van cumpliendo de manera correcta. Si no es así, hacer los ajustes correspondientes en los rubros que sean necesarios. El caso específico del balance general nos muestra 3 rubros principales: los activos, los pasivos y el capital contable. ¿Qué es un activo? Ya lo mencioné ahorita de manera muy genérica. Un activo no es otra cosa más que un recurso, un bien o un derecho. Cuando ustedes vean un balance general, en la próxima clase les voy a traer un ejemplo, van a darse cuenta que el balance general en el lado de los activos, los activos se clasifican en 3 rubros principales: activos circulantes, fijos y diferidos, y obviamente se clasifican de esa manera de su mayor a menor grado de disponibilidad. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hablamos de activo circulante, hablamos de efectivo o de cosas que se pueden convertir rápidamente en efectivo: caja, bancos, deudores, clientes, impuestos a favor, etcétera. Cuando hablamos de activos fijos, son todos aquellos activos fijos, todos aquellos activos que se adquirieron con la intención de utilizarlo y no de venderlos. Ejemplo: los terrenos, los edificios, las computadoras, el mobiliario y equipo, el equipo de transporte, la maquinaria de equipo, los edificios, etcétera. Y cuando hablamos de activos diferidos, son todos aquellos activos o todos aquellos anticipos que hacemos a cuenta de un bien que vamos a recibir en el futuro, como una renta pagada por anticipado, como un seguro pagado por anticipado, como un gasto de instalación, etcétera. Entonces, hay 2 formas en que se presenta el balance general. Uno es a través de la forma de reporte, que es activo menos pasivo es igual a capital contable, y la otra es en forma de cuenta, que es activo igual a pasivo más capital. Es únicamente la forma en la que se presenta lo que cambia. El resultado debe de ser el mismo. Si me preguntan a mí, para que lo entendamos un poquito más claro, activo menos pasivo es igual a capital. ¿Por qué? Porque el total de mis activos, que son mis recursos, bienes y derechos, le resto el total de mis obligaciones, deudas o compromisos, lo que yo tengo como remanente es mi capital contable. Más adelante también vamos a ver que el capital contable se compone del capital social que que aportan los socios cuando constituyen la empresa, y de la utilidad o pérdida contable que se genera en el otro estado financiero, que es el estado de resultados. ¿Ok? El pasivo, ya lo mencionamos, representa lo que la empresa le debe a otras personas, entidades conocidas como acreedores o como proveedores o como impuestos por pagar. Es decir, no nos compliquemos tanto: activos son bienes y derechos y pasivos son deudas y obligaciones. ¿Ok? Capital es el patrimonio de los dueños, conocidos como accionistas o socios, que es lo que ya mencionamos. Se compone, como ya lo dije ahorita, de las aportaciones de los socios más las utilidades obtenidas del balance general, del estado de resultados, que ahorita vamos a mencionarlo de manera muy genérica. Activo menos pasivo es igual a capital contable. Y luego tenemos los ingresos. Los ingresos, ¿qué son? No es otra cosa más que todo lo que su nombre lo dice, captamos de la empresa por el giro principal de la misma. Si nos dedicamos a vender celulares, vamos a tener ingresos por la venta de celulares. Si nos dedicamos a vender lentes, vamos a tener ingresos por la venta de lentes. Todos esos ingresos forman parte de la captación de recursos, de la disminución de nuestro inventario. Y luego tenemos
A partir de ingresos ya no estamos hablando de rubros de balance general, estamos hablando de rubros de estado financiero denominado estado de resultados. Ingresos menos gastos. ¿Qué son los gastos? Son todos aquellos activos, si lo queremos ver así, que se han utilizado o consumido en el negocio con la finalidad de obtener ingresos. ¿Cuáles gastos son los más comunes? Gastamos activos como el dinero que tenemos en el banco porque tenemos que efectuar un gasto como cuál, el pago de la nómina, las prestaciones a los empleados, los servicios de la empresa tales como teléfono, gas, agua, mantenimientos, etcétera, etcétera. Si a nuestros ingresos le restamos nuestros gastos, vamos a tener una utilidad. Esa utilidad forma parte del capital contable dentro del balance general. Pues a manera de resumen, para reitero, no meternos en tanto tema, es el balance general es un estado financiero que nos dice cómo está la situación financiera de una empresa a un periodo determinado, haciendo una relación entre total de activos menos pasivos, y la fórmula es activo menos pasivo es igual a capital. El estado de resultados es un estado financiero que nos dice cómo se generó la utilidad o la pérdida de un ejercicio, y no es otra cosa más que a nuestros ingresos restar en nuestros costos y nuestros gastos. El costo es un tema que ahorita no me quiero meter mucho, pero es ingresos menos gastos, esa utilidad. Esa utilidad forma parte dentro del capital contable de la empresa por la disminución de los activos que se consumieron dentro de los gastos. ¿Ok? A eso se refiere específicamente este tema. Aquí ya mencionamos las dos fórmulas. Activo es igual a pasivo más capital contable cuando es en forma de cuenta. Activo menos pasivo es igual a capital contable cuando lo presentamos en forma de reporte. ¿Ok? No me voy a meter ahorita a explicar asientos contables porque no terminaríamos. Podríamos poner una infinidad de ejemplos, pero no le veo mucho sentido ya que es un curso un poquito más conceptual y que ustedes conozcan los principales conceptos que integran la información financiera. ¿Hasta ahorita alguien tiene alguna pregunta o algún comentario? Si no, para continuar con el siguiente tema, que es balanza de comprobación. No, profe. ¿No? ¿Alguien más no tiene algún comentario? Vamos, si no, para continuar. No, bueno, voy ahora a permitirme seguir con la siguiente diapositiva. Esta diapositiva es una diapositiva que habla de lo que viene siendo la balanza de comprobación. Cuando nosotros hablamos de balanza de comprobación, voy a definir de manera muy puntual cuál es el ciclo de registro contable. El ciclo de registro contable se lleva, lo mencionaba en la clase pasada, a través de registro de transacciones, entendiendo que la contabilidad nos sirve para registrar las transacciones de una empresa de manera clasificada y ordenada, a través de algo que conocemos como asientos contables. Los asientos contables se hacen a través del libro de diario, se traspasan al libro mayor y luego se genera una balanza de comprobación. Reitero, esto no es un curso muy técnico, pero es importante que tengan el concepto básico. Cuando nosotros registramos esos asientos, obviamente las cuentas están teniendo movimientos constantes. Todas las cuentas de activos son de naturaleza deudora, todas las cuentas de pasivos son de naturaleza acreedora, las cuentas de capital acreedora, ingresos son de naturaleza acreedora, costos de naturaleza deudora, gastos de naturaleza deudora, y la utilidad es de naturaleza acreedora, y si hay una pérdida es de naturaleza deudora. Aquí estoy apoyándome en esta balanza, en esta descripción de cómo se elabora los estados financieros. Si lo vemos así, no es otra cosa el ciclo contable, que es una serie de actividades que inicia con el registro de las transacciones en los asientos de diario y culmina con la elaboración y análisis de los estados financieros. ¿Qué son las transacciones? Identificación, análisis y captura cronológica, lo que les decía ahorita, en una línea de tiempo de acuerdo a la devengación contable, y ordenada de todas las transacciones realizadas por la organización. Cuando nosotros estamos registrando por periodos todas esas operaciones, tenemos que hacer primero el libro de diario, pasarlo al libro mayor y obtener los saldos de cada una de las cuentas. Con esos saldos, nosotros elaboramos un documento que se llama balanza de comprobación. La balanza de comprobación tiene movimientos tanto de cuentas de balance general como de cuentas de estado de resultados.
y los saldos que tenemos en esas cuentas son el resultado de los registros de todas las operaciones contables dentro de un periodo. Llámese un periodo contable que es un mes o un ejercicio fiscal que es un año. Eso siempre es bien importante atenderlo. Con esa información nosotros ya las personas que conocemos el giro del negocio, que sabemos más o menos cuál es la razonabilidad de las cifras, procedemos a analizar la balanza y en base a eso hacemos algo que se llama ajustes, que es la depuración o el feeling o el punto fino de decir, ¿sabes qué? Esta cuenta contable probablemente esté mal porque si el mes pasado teníamos, voy a poner ejemplo, en la cuenta de depreciaciones, vemos que traemos un saldo promedio de depreciación de tanto y luego no, en este mes no tenemos, significa que probablemente no registramos la depreciación. Si yo ya sé operativamente que ya no tengo yo cuentas por cobrar por lo que le vendo a mis clientes a crédito y tengo un saldo, pues significa que algún registro está mal. Entonces, toda esa corrección de la información se hace a través de algo que se conoce como ajustes o asientos de ajustes, que no es otra cosa más que reclasificar las cuentas en dado caso de que no estén clasificadas de manera correcta o en su momento registrar o disminuir los registros que estén duplicados para que al final saquemos una balanza de saldos ajustados, ahora sí ya con todos los ajustes necesarios y con esa balanza proceder a la elaboración de los estados financieros, que es el estado de resultados y el balance general. Y al final hacer un cierre. Cuando hablamos de un cierre, estamos hablando de un cierre de ejercicio fiscal, recordando siempre que las personas morales tienen como fecha límite para presentar su declaración anual a más tardar el 31 de marzo del año siguiente que corresponda. Acabamos de cerrar el ejercicio fiscal 2024 y las personas morales tienen como fecha límite el 31 de marzo para presentar su declaración anual. Dentro de esa declaración anual, aparte de los conceptos fiscales que debemos de poner en cuanto a los pagos provisionales, tanto de ICR como de retenciones que hicimos en el año, tenemos que presentar nuestra información financiera. Entonces, cuando hacemos el cierre, volvemos a iniciar a partir del 1 de enero con nuevos registros. En términos generales, cuando traigamos cuentas con saldo en cuentas de balance, esos saldos se traspasan igual. ¿Por qué? Porque si yo al 31 de diciembre tengo una cuenta por cobrar, el 1 de enero el cliente me va a seguir debiendo esa cuenta. Si yo al 31 de diciembre traigo un saldo en bancos de 50,000 pesos, el 1 de enero voy a traer los mismos 50,000 pesos. Pero las cuentas que son de estado de resultados, esas ya no pueden traer saldo porque se supone que para eso se generó una utilidad, una pérdida del ejercicio que va al capital. Entonces se tiene que hacer ese cierre porque en base a esa información presentamos nuestros impuestos e iniciamos un nuevo periodo o ciclo de contabilización, tal como lo menciona aquí la gráfica, ¿ok? A eso se refiere como tal, eso es para lo que nos sirve nuestra balanza de comprobación. Reitero, no me quiero meter en tanto tema, lo que sí es importante entender que cada empresa tiene la forma en la que registramos las operaciones, el sistema contable que estemos utilizando, las políticas que estemos utilizando, tiene que ver con dos cosas principales dentro de la información financiera. Uno, y muy importante, del giro de que se trate el negocio por el cual estamos obteniendo información financiera. Por ejemplo, no es lo mismo llevar una contabilidad o tratar de generar información financiera para una empresa de manufactura que para una empresa comercializadora, en el entendido que en la empresa de manufactura o de producción existen a cabo procesos más robustos, donde se llevan a cabo procesos de transformación, hay que estar haciendo estados de costo de producción y venta, y en la comercializadora no es otra cosa más que compro y vendo con una utilidad. Y otro concepto que también es muy importante es el volumen de operaciones. No es lo mismo una empresa comercializadora que tiene probablemente, no sé, 100 operaciones al año, al mes, que una empresa de servicios que tiene 2 operaciones en el mes o 3 o 4, o una empresa mucho más grande por volumen de operaciones. No es lo mismo de, no sé, la carpintería de Don Juan o una manufactura de puertas que una Coca-Cola o bebidas mundiales que su proceso productivo es mayor.
En cuanto mayor sea el volumen de operaciones de una empresa y más robusto sea el giro o el giro del negocio, el sistema contable debe de ser mucho más agresivo, de manera que siempre se cumpla el registro de manera correcta de todas y cada una de las operaciones contables. Es por eso que menciono que sería incosteable en muchos conceptos o en muchos términos realizar la contabilidad de manera manual. Los que ya tienen la oportunidad de trabajar o que han estado trabajando, existen una infinidad de sistemas que nos ayudan a que nuestros registros sean automáticos. Si está el Compact, el SAP, el Contapli y una infinidad de registros o de software que nos ayudan a registrar la información y que obviamente pues nos da esa oportunidad para obtener información y tomar decisiones. Inclusive existen sistemas que ya se manejan por módulos. Por ejemplo, el módulo de ventas, el módulo de compras, el módulo de inventarios, el módulo de tesorería, el módulo de contabilidad, donde en cada uno de esos módulos se registra una información y automáticamente viaja al sistema contable o al sistema maestro contable. Un ejemplo, si somos una empresa que vende artículos de oficina, y yo voy a comprar esos artículos para revenderlos. Yo le voy a dar una entrada al almacén. Entonces, lo que registra el almacenista en ese momento como una entrada, ese módulo de recepción de materiales ya tiene configurados los asientos contables que se deben de hacer para el registro de dicha mercancía, suponiendo que sea una operación a crédito y que nuestro proveedor nos mandó el material y lo vamos a pagar a 30 días. ¿Qué registro contable se debe hacer? Se le carga el inventario con abono al inventario, iba por acreditar con abono a proveedores. ¿Por qué? Porque es una cuenta por pagar. Ya tengo físicamente mi inventario, pero no lo he liquidado. Significa que tengo una cuenta por pagar. La persona que está registrando la entrada y la persona que en el almacén, el que recibe la mercancía, le da el sistema y le da entrada y en automático le da un número de documento, una póliza, y eso en automático viaja a la parte contable donde se hace el registro que estamos mencionando. Entonces, no quisiera tampoco, reitero, meterme en mucho tecnicismo porque no terminaríamos. Lo importante es entender el ciclo contable como tal de registros y entender lo que es una balanza de comprobación. De una manera muy sencilla, nosotros registramos a través de un libro de diario, pasamos a un libro mayor, elaboramos una balanza de comprobación, realizamos asientos de ajuste y ya después de tener asientos de ajuste, volvemos a correr los saldos haciendo cargos o créditos según corresponden las cuentas donde ajustamos, obtenemos nuestra balanza de saldos ajustados y ahora sí procedemos a la elaboración de los estados financieros básicos que sirven de base a los usuarios para la toma de decisiones, como lo comentamos en la clase pasada. No quiero meterme ya así en mucho tema respecto a tecnicismos, nada más mencionar que las cuentas es la codificación contable donde nosotros identificamos cada uno de las diferentes conceptos de activo, pasivo, capital, resultados, ingresos, costos, gastos. Los movimientos de las cuentas no es otra cosa más que los cargos y los abonos, llámese cargos como movimiento deudor, llámese abonos como movimiento acreedor, y los saldos de esas cuentas es lo que nosotros vemos en nuestra balanza. Voy a poner otro ejemplo. Si yo ahorita, para tratar de ejemplificarlo de una manera más sencilla, si yo ahorita tengo un saldo en el banco de 50,000 pesos y también tengo dentro de mi inventario, no sé, 30,000 pesos, y viene un cliente y me dice, ¿sabes qué? Ahorita yo te voy a comprar 30,000 pesos de mercancía, pero te la voy a pagar de contado. Yo tengo que realizar ese registro contable. ¿Para qué? Porque yo voy a ingresar a mi cuenta de bancos 30,000 pesos, pero tengo que hacer una disminución de lo que viene siendo el valor del inventario. La forma de registrarlo así muy, muy sencilla para ejemplificar el tema de la cuenta de bancos es, yo tengo un saldo inicial de bancos de 50,000. ¿Cómo registro yo esa operación? Le cargo a bancos 30,000, suponiendo que le haya vendido esos 30,000 de mercancía, le abono la cuenta de ventas, suponiendo, no sé, 25,000 pesos, por poner un ejemplo, y le abono la cuenta de IVA cobrado 5,000 pesos. La suma de los cargos y los abonos, que en este caso es un asiento compuesto porque está constituido el registro por un cargo y dos abonos,
me da la cantidad de 30,000 pesos, pero aparte tengo que hacer otro asiento contable donde yo dé de baja el inventario, le cargo al costo de ventas en el estado de resultados y le hago un abono a la cuenta de inventario para disminuir el valor del mismo. Con esos movimientos, ya las diferentes cuentas, si se fijan, algunas eran de balance, algunas eran de estado de resultados, ya sufrieron variaciones. Esos son los movimientos. Si yo me fijo en mi cuenta de banco, suponiendo que es la única transacción que haya hecho en el mes de enero, mi saldo inicial en bancos era de 50,000, pero como le cargué 30, ahora tengo 50 más 30, me da 80, menos mis abonos, pero como no hice erogaciones, se queda, no, tengo cero abonos o cero movimiento acreedor, ya tengo un saldo final de 80,000 pesos. Saldo inicial más cargos menos créditos me da mi saldo final. Pero estamos hablando de de una sola cuenta y que esa cuenta puede tener infinidad de operaciones que se deben de registrar de manera cronológica. ¿Ok? Digo, el saldo de la cuenta es la diferencia entre la columna del debe y el haber. Generalmente nosotros lo interpretamos como algo que se conoce como cuenta T. Aquí, por ejemplo, les pongo la cuenta de bancos y se fijan, aquí trae un saldo, suponiendo que el saldo inicial sea cero. O como aquí, por ejemplo, para no confundirlos tanto, yo cargo 5,000 pesos por todos los movimientos que hice o por un movimiento que hice, pero también un ejemplo muy sencillo, cobré 5,000 pesos o ingresé 5,000 pesos a la cuenta, pero disminuí 2,300 porque pagué nómina, porque pagué gastos, porque pagué, etcétera. Mi saldo es de 2,700 pesos. ¿Sí? Cargos menos créditos es igual a mi saldo. Aquí es un tema un poquito largo, pero también lo voy a mencionar de manera muy puntual. En el ámbito contable, todas las cuentas tienen una naturaleza. Por ejemplo, todas las cuentas de activo son de naturaleza deudora. Todas las cuentas de pasivo, ya lo mencioné, son acreedores, al igual que la de capital. ¿Qué significa esto? Que si yo, por ejemplo, veo una cuenta deudora, como en el caso de los bancos, mi saldo forzosamente siempre tiene que estar del lado izquierdo porque es de naturaleza deudora. El debe o los cargos, el haber o los abonos o los créditos. Si yo tuviera un saldo en la cuenta de bancos de 2,700 de este lado, significa que algo quedó mal registrado. ¿Por qué no puedo tener una cuenta deudora con un saldo acreedor? Porque al momento que yo saque mi balanza, recordando que la balanza ya me da los saldos de cada una de las cuentas, el saldo va a estar contrario a su naturaleza y significa que en lugar de tener 2,700 pesos en el banco, voy a tener menos 2,700 y eso no es correcto. Vamos a poner otro ejemplo de naturaleza deudora, la cuenta de clientes. La cuenta de clientes, el saldo, en dado caso que haya personas a las que les hayamos vendido mercancía y que la operación haya sido a crédito, si traen saldo, no sé, mismo ejemplo, 5,000 pesos y trae abonos por lo que ya nos estuvieron pagando esos clientes por 2,300, al final de un periodo me van a deber 2,700. ¿Qué pasa si yo aquí traigo 5,000 y aquí traigo 7,700? Aquí me va a quedar un saldo contrario a su naturaleza de 2,700 pesos, lo que significa que en lugar de que el cliente me deba, lo que me está reflejando la cuenta, porque es un saldo contrario a donde debe de estar el saldo, es que yo le debo al cliente y eso no es correcto. Entonces es muy importante conocer la naturaleza de las cuentas para poder identificar la razonabilidad de las mismas y de alguna otra manera entender, o más bien dicho, verificar que no existan saldos contrarios a naturaleza cuando vamos a presentar los estados financieros. Imagínense que presentemos un estado financiero que traigo inventario negativo o un estado financiero donde yo traiga una cuenta de proveedores, ahora poniéndonos del lado de las cuentas de pasivo, que en lugar de que traiga un saldo acreedor, porque yo le debo al proveedor, traiga un saldo deudor. Ahí significa que en lugar de yo deberle al proveedor, el proveedor me debe a mí. ¿Ok? Entonces, esos son a grandes rasgos los conceptos básicos de registro de lo que son las operaciones contables, entendiendo que existe un ciclo como tal. Existe un catálogo de cuentas también, esto es bien importante mencionarlo. Cuando nosotros configuramos un software, generalmente
damos una codificación a cada una de las cuentas que integran los diferentes rubros de los estados financieros. No es una regla escrita, pero sí es una regla muy común en el 99% de los casos, que todas las cuentas de activo, cuando ustedes, si ya tienen alguna experiencia administrativa o si vayan a su trabajo, o sea, los que estén laborando actualmente, si no, yo también les voy a traer un ejemplo, pidan un catálogo de cuentas del sistema contable que utilicen en el negocio. Todas las cuentas de activo empiezan con un número 1, significa que todo, si vemos el catálogo, si empieza con 1, o es caja, bancos, clientes, deudores, depósitos en garantía, activos fijos como terrenos, edificios, maquinaria, etcétera, o activo diferido tales como rentas pagadas por anticipado. Si empiezan con 2, significa que ¿qué significa esa primera parte que les dije? Que todos los 1 son derechos y obligaciones porque son, derechos y recursos o bienes porque son activos de la empresa. Todo lo que son, todas las cuentas que empiecen con un número 2, independientemente de la codificación, pues obviamente va a traer su descripción, son pasivos, que son los derechos, las obligaciones, los compromisos o las deudas. Y todo lo que empiece con 3 son cuentas de capital, capital social, utilidades acumuladas, utilidades del ejercicio, pérdidas, superávit, etcétera, 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 que ahorita nos vamos a poner a mencionar, reserva legal, bla, bla, bla. Y que obviamente 1 menos 2 es igual a 3, o activo menos pasivo es igual a capital contable, ¿sale? ¿Qué es el manual contable? Es la guía, la forma en la que vamos a llevar a cabo la contabilización. Es un documento en que además de los números que ya tenemos en nuestro catálogo de cuentas y los títulos o los nombres de cada una de ellas, se describe de manera detallada lo que se debe de registrar en cada una de ellas, así como lo que representa su saldo. Un ejemplo, también se le conoce como guías contabilizadoras. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo, no sé, produzco cocinas integrales, yo tengo un registro, un manual contable de cómo llevar a cabo el registro de todos mis gastos, todos mis compras, etcétera, etcétera. Yo ahí voy a definir, de acuerdo a las necesidades de mi información financiera, cómo voy a llevar a cabo ese registro. Ojo, no significa que lo tenga que registrar como a mí me dé la gana. Para eso existen los principios contables, existen los postulados que nos dice cómo se debe de respetar y en base a eso hacer un manual contable, pero sí también en base a las normas de información financiera que nos dice cómo llevar a cabo los registros de cada una de ellas. El diario general ya lo mencionamos, que no es otra cosa más que el libro de diario. Y luego tenemos ¿cómo se llama? El libro mayor, donde vamos a traspasar todos los saldos, o mayor general, como lo quieran ver. Yo registro aquí un asiento contable, el asiento número 1 del día 28 de enero, compra de mercancía. A las 2 de la tarde pago un recibo de luz. A las 3 vendo una mercancía a crédito. Esos tengo que pasarlos a las cuentas TEO al mayor general para poder sacar los saldos de cada una de esas cuentas y poder generar nuestros estados financieros básicos. ¿Ok? Libro de diario, pases al mayor, digo, es lo mismo que ya hemos mencionado, ya lo demás es prácticamente pura teoría. La balanza de comprobación, que es lo que mencionábamos ahorita, en ese ciclo contable es diario, mayor, balanza de comprobación, asientos de ajuste. Y por último tenemos la parte de los estados financieros y el procedimiento de cierre. El procedimiento de cierre sí es un poquito extenso, se tienen que cancelar cuentas de resultados, como les mencionaba ahorita, hacer un cruce de las cuentas deudoras con las acreedoras. Es un término o ya es una terminología muy, muy técnica que ahorita no tendríamos el tiempo para explicarla. Y aquí nos pone un ejemplo de cómo se van a registrar las operaciones. Por ejemplo, aportación de capital. El día 2 de enero se aportaron 500,000 pesos en efectivo, los cuales fueron depositados en una cuenta bancaria a nombre del negocio. Ya constituí mi empresa, ya le dije a la Secretaría de Economía, que iba a ser con un capital de 500,000 pesos. ¿Cómo lo debo de registrar en la contabilidad? Pues yo en el caso de que yo soy contador y ya manejo un poquito más los conceptos por la, ahora sí que por la constante revisión de las cuentas, pues ya sé que tengo que cargarle a bancos y abonarle a capital social. ¿Por qué?
le cargo a bancos? Porque pues lo voy a aumentar el valor del banco, es de naturaleza deudora. ¿Por qué le voy a abonar al capital? Porque es un compromiso, es algo que están aportando los socios y sobre esos 500,000 pesos ellos van a realizar o van a esperar obtener utilidades. El 3 de febrero se recibe un préstamo bancario, pues tengo que hacer el asiento contable. Y así como estas transacciones, existen infinidad de transacciones dentro de la contabilidad, que es lo que les mencionaba hace rato. No es lo mismo llevar la contabilidad o los registros contables de una empresa que tiene 100 operaciones al mes a una empresa que tiene miles y miles de operaciones al mes. Por eso es bien importante que elijamos de manera correcta el software que nos va a ayudar, que tengamos un catálogo de cuentas lo suficientemente robusto para que abarque todas las cuentas y que en caso de que tengamos operaciones que en un futuro vayan a aumentar o que tengamos que abrir cuentas, dejemos el suficiente espacio entre las mismas para poder llevar a cabo la actualización del catálogo de cuentas. Y obviamente sin dejar a un lado lo que es el manual contable que nos dice de acuerdo a las normas de información financiera y a las políticas internas y de acuerdo a los principios contables cómo se deben de registrar las transacciones de una empresa. ¿Ok? Ahora sí, vamos a dar por terminada la clase del día de hoy. Les voy a pedir de favor ahorita ya para cerrar la clase, es muy probable que les vaya a dar una extensión de tiempo para la elaboración de la actividad. Denme oportunidad para mañana para decirles qué fecha es y probablemente vayamos a tener otra sesión para continuar con los otros dos conceptos que es el estado de resultados y el ingreso y definir los conceptos que son tanto ingresos como egresos en la contabilidad. ¿Ok? Ahora sí, no sé si alguien tenga alguna duda, algún comentario, por favor háganmelo saber para ya dar por terminada la sesión del día de hoy. No, profe, ya nada más nos avisa mañana para lo de la extensión de la fecha. Sí, yo les aviso mañana. Es que estoy esperando que probablemente vaya a haber un cambio en la programación. Si me hacen ese cambio, pues a lo mejor la fecha límite no va a ser este domingo, va a ser hasta el otro y en la próxima sesión daríamos los dos temas pendientes. Pero yo les aviso mañana. Vale, pues. Ok, profe, gracias. Muy bien, ¿alguien más? Alma, sí, por favor. Adelante. ¿No hay ningún otro comentario? Bueno, si ya no tenemos comentarios respecto a estos temas, denme oportunidad para mañana. Esta sesión, reitero, está siendo grabada y en un ratito más o más tardar por la mañana va a quedar disponible para aquellos alumnos que no se pudieron conectar y estaremos en contacto mañana para ver lo del tema de la extensión de la tarea y platicar un poquito al respecto de la misma. Les agradezco mucho su atención y nos vemos el próximo lunes si ya no hablamos más que por mensaje, nos vemos el próximo martes, perdón, a las 9 de la noche. Que estén muy bien y muchas gracias. Gracias, buenas noches. Gracias, profe. Buenas noches. Buenas noches.